Hola, hola pileros, ¿cómo están? Espero que muy bien, muy contentos. Seguimos con Tendencias 2020, preparándonos para una década muy importante en emprendimiento social. Hay un elemento clave y donde nosotros como latinos podemos aportar muchísimo: creatividad e innovación. ¿Qué mejor que nuestro experto pilero para hablar de creatividad e innovación? Y voy a invitar a Camilo Salamanca. ¿Qué es la creatividad y por qué es una tendencia 2020? La creatividad es muy importante porque es la forma de cómo reinventarse, ya sea como persona o como emprendedor o inclusive como empresario. En la creatividad tú lo que logras es reinventar, buscar soluciones nuevas, desarrollar nuevos productos o servicios. Entonces digamos que la creatividad se vuelve una herramienta indispensable y de mucho valor a nivel empresarial. Oye, pero no, Camilo, estás demasiado serio. Los pileros van a creer que nuestro director de creatividad y innovación, sí, por favor. Entonces, conectemos un poquito el concepto de creatividad con innovación. Son dos conceptos que van de la mano y son muy importantes que todos lo entendamos. Por un lado, la creatividad es toda esa parte en la que yo genero ideas, tiro muchos globos, pero que es muy importante no dejar solo en las cosas en ideas, sino volverlas real. Ahí es cuando aparece la innovación, y la innovación lo que busca es coger uno de esos globos, darle valor, transformarlo y generar un beneficio, ya bien sea a nivel económico, a nivel de impacto social o algún resultado tangible. ¿Qué se te ocurre a ti para el tema de creatividad e innovación en la Fundación este año 2020? Venimos con muchas cosas en la fundación. Parte de lo que queremos este año es hacer un evento y queremos la participación de todos ustedes en el evento que vamos a hacer, que es la Semana Mundial de Creatividad e Innovación. ¿Por qué se celebra esa semana? Esta semana tiene una historia muy interesante. Nace en el 2001, ¿sí? Cuando unos intelectuales de diferentes partes del mundo se reúnen y quieren hacer algo sobre la creatividad e innovación en el mundo. Entonces ellos deciden empezar a hacer eventos del 18 al 21 de abril, en el cual las diferentes empresas, los diferentes grupos sociales, comunidades puedan integrarse a través de estos dos conceptos y puedan desarrollar ellos mismos sus propios eventos. Cuéntanos entonces qué vamos a hacer en Colombia en la Fundación 2020, en esa semana, esos días de que celebra el mundo la creatividad y la innovación. Bueno, vamos a tener una agenda, ¿sí? Vamos a hacer conferencias. Digamos que parte de lo que busca la semana es poder conectar a todos los pileros, todas las personas creativas, innovadoras que estén interesadas, para poder desarrollar ideas, para poder generar networking, para poder co-crear en busca del emprendimiento social, que es parte de lo que nos une como Fundación Pileros. Desde el 2017 se avala la ONU el evento, ¿sí? Que es la Semana Mundial de Creatividad e Innovación. La ONU agrega los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos son muy importantes porque se busca que para el 2030 podamos cumplir algunos de ellos, ¿sí? Y parte de lo que queremos a través de la Fundación Pileros es poder integrar algunos de estos ODS que estén alineados con lo que estamos haciendo de impacto social. Bueno, Camilo, pero entonces esto es bien importante porque también muestra cuál es el rol que tú tienes en la Fundación, y yo quisiera que tú le contaras a los pileros tu perfil y qué es lo que estás haciendo en la Fundación. Bueno, digamos que yo siempre he sido un creyente del tema social, y más en un país como Colombia, de emprendimiento social. He sido emprendedor, soy emprendedor, ¿sí? Y parte de mi función acá es, junto con este gran equipo que los irán conociendo poco a poco, pero que tenemos en la Fundación Pileros, es poder estructurar desde el área de innovación todos estos proyectos que tenemos de voluntariado, de transferencia de conocimiento, de mentoring, de todos estos servicios. ¿Cuántos emprendedores has ayudado en temas de creatividad e innovación en tu experiencia? Bueno, es difícil decirlo, ya yo llevo varios años en esta tarea que me apasiona, por cierto. Yo podría hablar de unos 2.000 o 3.000 personas capacitadas en emprendimiento, lo cual me hace decirlo de una forma muy orgullosa porque conecto muy bien con ellos, sé que ser un emprendedor, he estado en los pies de ellos y me encanta el emprendimiento. Pues aquí les voy a dejar unos clipsitos de todo lo que vimos el año pasado con Cami. Nosotros nos conectamos precisamente porque le solicité el apoyo a Camilo, que me ayudara a perfilar la fundación en el tema innovativo, en el tema creativo.
y adicionalmente se involucró tanto que termina aquí en la fundación apoyándonos. Y Cami, tuvimos una experiencia muy linda ayudando a un pilero el año pasado con Andrea. Aquí le mandamos un saludito. Sí, un saludo para Andrea. Digamos que yo hoy en día tengo puesta la camiseta de la fundación. Estoy muy contento de ser parte de este nuevo grupo que empieza tratando de transformar todo el tema de emprendimiento social en Colombia. Esto igual también, gracias Pilar por la confianza, y esto es una invitación a todos los pileros que nos están viendo para que se vinculen a la fundación, o sea, para el tema social, para el tema de creatividad e innovación, se necesitan muchas manos, y qué bueno que se puedan mejorar. ¡Chao, chao, pileros!